¿Verdad que no? Es por eso que nosotros estamos aquí, porque creemos que vamos a volar con el Señor. Creemos que nos vamos a ir con el Señor en este tiempo. Estamos viendo que hoy el enemigo está buscando la manera de cómo distorsionar su palabra en muchos lugares, porque sabe que le queda poco tiempo. Aleluya. Santo el Señor. Algo que es muy valioso para el creyente hoy en día es el tiempo. ¿Y en qué nosotros estamos poniendo nuestro tiempo hoy en día? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando salimos de acá? ¿Qué es lo que nosotros hacemos después de la rutina normal, que es el trabajo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Porque se nota cuando entramos de esa puerta qué es lo que estamos haciendo allá afuera. Porque muchos vienen apagados, sin fuerza, y ahí se nota qué es lo que está haciendo. Aleluya. Por sus frutos, dice la palabra, lo conocerás. Y los frutos no simplemente son obras, sino que la manifestación del Espíritu Santo en el hombre, en la mujer. Porque nadie puede hablar en lengua si no está bien con Dios. Nadie puede danzar si no estás bien con Dios. Nadie puede profetizar si no está bien con Dios. Eso es parte de los frutos de la búsqueda. Refleja en esas cosas. Si nosotros hoy en día nos sentimos apagados, no se preocupe. Cristo está aquí. Hay algo especial en el creyente hoy en día, que el Señor ha dejado el Consolador, el Espíritu Santo, y yo lo creo que Él está aquí desde antes que se abrió esa puerta, y Él se pasea en esta hora. Él conoce tu condición, Él conoce tu vida. Él sabe lo que tú necesitas. Y muchas veces nosotros también sabemos lo que necesitamos, pero no vamos a la fuente donde está la respuesta. Sabemos que queda poco tiempo. Dígale a que está a la par suya, queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo a nosotros también. Nos queda poco tiempo. El fin viene. Eso es la palabra que hoy en día ya nos escucha. Ya nos escuchan las iglesias que Cristo viene. Ya nos escucha esa palabra que Cristo viene. Porque muchos se han acomodado. Y ahí entra la responsabilidad de los pastores. Mientras yo estaba orando ahí, el Señor me traía que los pastores de este tiempo son como Noé, que a ellos se les fue encomendado a que esas almas tienen que entrar por esa puerta, y esa puerta es Cristo. Me decía, la puerta es Cristo, pero muchos hoy en día están guiando al pueblo a otro lugar que no es Cristo. Están metiendo al pueblo en vanidad, están metiendo al pueblo en cosas que no edifican al hombre, y su fin es muerte. Santo, hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Yo siento su presencia en esta hora. Si usted no lo siente, como dicen, preocúpese. Preocúpese, porque es algo que hoy en día se está moviendo con mucho poder, con mucha fuerza, con muchas manifestaciones. Es el Espíritu Santo también, porque Él es el encargado de levantar al pueblo en este tiempo. Él es el encargado de levantarte a ti. Él es el encargado de darte fuerza a ti cuando tú te sientes cansado, aún cuando tú estás enfermo. Él es el encargado de darte la fuerza para traerte en este lugar, porque Él quiere que tú llenes tu espíritu de su palabra, porque Él es la fuente. Muchos sabemos que Él es la fuente. ¿Cuántos saben que Él es la fuente? ¿Cuántos saben que Él es la fuente? Santo, Él es la fuente, y como la roca también inconmovible, aleluya. Él es la roca, aleluya. ¿Dónde estás parado tú en este tiempo? ¿Dónde estás parado tú en este tiempo, joven? ¿Dónde estás parado tú en este tiempo? Jovencita, ¿dónde estás parada tú en este tiempo? Porque hoy en día la carga de los ancianos en este tiempo, de los viejos que están haciendo un trabajo muchas veces mal, porque no están enseñando a los jóvenes el camino, cómo buscar a Dios. En las iglesias hoy en día se ha apagado ese espíritu que antes había en los apóstoles, y era la oración. Hoy casi no se habla de oración. Hoy casi no se presenta el Espíritu Santo. Muchas veces ni Cristo se menciona en las predicaciones hoy en día. Lo que se predica hoy en día más que todo es señalar lo que el otro tiene.
¿Usted cree que el ladrón no sabe que es ladrón? Usted sabe, la mujer que hace cosas malas sabe que no es de ese camino, de esa mala vida. Ellos lo saben. Y muchos de los que estamos aquí también sabemos de qué pie cojeamos. Aleluya. Pero la fuente y la fuerza del creyente es el Espíritu Santo. Siempre que tú oras, invita al Espíritu Santo que te enseñe a orar. Siempre que tú te sientas debilitado, llama al Espíritu Santo porque Él oye, porque Él es real. Él es real, aleluya. Él te quiere sacar antes de que acontezca lo que a la tierra le espera. A la tierra no le espera nada bueno en este tiempo. Pero viene un ay, dice la palabra, ay de los moradores de la tierra. Ay de los moradores de la tierra. Pero también ay de los moradores de las iglesias. Ay de los creyentes. Ay de los pastores. Ay de los evangelistas. Ay de los apóstoles. Ay de los profetas, aleluya. Si no buscan la fuente inconmovible que es Cristo. En nuestras reuniones tenemos que meter a Cristo nuevamente. Muchos lo hemos dejado a un lado. Como decía, el Espíritu Santo me enseñaba y me decía en las iglesias hoy, casi no se escucha la palabra Jesús. Jesús, santo nombre, sobre todo nombre. El enemigo está buscando de introducir algo que nos lleve a perder nosotros el tiempo aún en una prédica. ¿Sabe que a los niños, para que sepan dónde se prende la luz, tiene que enseñarles, mira, es ahí, cómo apagarla, cómo encenderla? Y muchos saben, ya tienen la madurez, cómo buscar la fortaleza y quién es la fortaleza, pero no lo hacen. Aleluya. Y luego vagan en dos pensamientos diciendo, ya no quiero buscar del Señor, ya no lo siento. La pregunta es, ¿tú crees que el Señor se alejó de ti o tú te alejaste? Aleluya. Muchas veces el Señor siempre está presto aún en nuestra habitación. Aún en el secreto, cuando tú te sientes desanimado, Él está ahí. Muchas veces, yo no sé por qué, pero siempre en los closets o en una esquina, yo no sé, pero a mí me pasa, a mí en el closet es que me pasa. Que siempre que yo me siento cansado, yo voy a la par de un closet que tengo ahí y el poder de Dios se derrama. Porque muchas veces no necesitas que tú estés en un lugar lleno de personas. Ahí donde tú estás llega el Espíritu Santo, aleluya. Porque en este tiempo Dios te está llamando para que predique su palabra. Tú sabes que eres predicador, tú sabes que eres evangelista, tú sabes que eres un vaso del Señor. ¿Por qué retrocedes? ¿Por qué Taisoquita llama santo? ¿Por qué retrocedes? Aleluya. ¿Por qué retrocedes? ¿Por qué retrocedes? Aleluya. El grande es Él. El que va a hacer que ese obstáculo que está delante de ti mover es Él, no tú. Tú solo ven a Él. Búscalo a Él. Y Él va a hacer que todas esas cosas que te están oprimiendo en este tiempo se muevan. Se muevan porque Él es el grande. Él es el indetenible, aleluya. Él es el poderoso. Pero hay algo que al creyente no se le está enseñando y es a orar. Viene nuevamente eso que al creyente no se le está enseñando a orar. Y se ve en los hechos. En los hechos de nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a buscar al Señor a la hora que Él nos llame para venir a intimar con Él? Poderoso Dios, aleluya. ¿Cuántos? Muchas veces nosotros hemos dejado a un lado al Señor. Y es ahí donde viene aquella palabra que dice, clama a mí y yo te responderé. Pero muchas veces viene esa palabra a nosotros. Pero ya después de que nosotros hemos desobedecido al Señor y nos toca pasar el ay. Viene el ay, pero el Señor nunca ha sido su propósito pasar nosotros
por esas circunstancias, aleluya. Al contrario, Dios está usando esas cosas que tú estás pasando en este tiempo para que vuelvas nuevamente al secreto. Porque es el propósito de Dios que nosotros vivamos en el Espíritu. Y nosotros no podemos ser levantados si no estamos en el Espíritu, aleluya. Porque el simple hecho que tú sabes que Cristo viene no te va a salvar. Él viene a recoger creyentes espirituales Gloria a Dios, aleluya. que tengan intimidad con Él, aleluya. Amén. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Aleluya. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Aleluya. Y va a buscar la manera cómo introducir sigilosamente en las iglesias primeramente. Ay, poder. Y lo vemos en este tiempo. Y amén, aleluya. Muchos de nosotros creemos que después de los apóstoles ya venimos nosotros, y no. Y al pasar de los siglos, en el primer siglo, los discípulos o los apóstoles tuvieron discípulos. Y esos discípulos fueron perseguidos. Aleluya. Los gobernadores, los reyes de aquel tiempo perseguían a los creyentes. Y no solo los perseguían, los despedazaban, los metían a los fosos de los leones. Y nosotros hoy en día, ¿quién nos está persiguiendo? ¿Quién nos está persiguiendo en este tiempo? Pero el enemigo sigilosamente ha entrado en las iglesias. Aleluya. Porque en aquel tiempo los cristianos eran perseguidos. Después, si usted sabe la historia de la iglesia, hubo un varón que soñó que un día antes de ir a la guerra, soñó que él con una bandera y un signo le dijeron: con este signo vencerás. Y él venció. Pero ese rey era pagano. Aleluya. Pero Dios hizo algo para darle a él la victoria, para mostrarle de quién era él, porque ellos lo que conocían era la idolatría y todas esas cosas, las cosas paganas. Y lo que hizo él fue decir de que ya no iban a perseguir a los creyentes en ese tiempo. Aleluya. Cesó las muertes y empezó a permitir que los creyentes tuvieran un lugar donde congregarse. Y había algo que él no había dejado, y era el paganismo, la idolatría. Fue ahí donde se empezó a mezclar la idolatría y la religión, empezando a introducir esa religión, y como hoy la conocemos como la católica. Luego el Señor, por su misericordia, empezó a abrir sus ojos a hombres que eran hombres pensantes, que usaban la cabeza como nosotros hoy en día tenemos que usarlo. Porque cosas que vemos que está torcida, tenemos que hablarlo. Muchas veces nosotros nos callamos viendo las cosas que no están bien, pero nos hacemos los locos. En ese tiempo había personas que se hacían los locos. Pero se levantó un hombre y empezó a ver la palabra y dijo: aquí está mal. Porque habían llegado hasta el punto de que les decían que si tú pagas una cuota, tu familiar salía del infierno. Al simplemente tirar la moneda, y al caer la moneda, en ese tiempo tu familiar era enviado, sacado del purgatorio, llevado al cielo. Hasta que alguien dijo: eso no es verdad. Porque nosotros vivimos por fe. La salvación es por fe. Aquí no se paga nada. Usted cuando entra no le cobran allá. Pero ¿por qué no quiere su salvación? ¿Por qué no? ¿O quiere que le cobren? Quizás ahí sí. Entonces vino ese hombre, puso 99 tesis en una puerta y empezó la protesta, como se llamó en ese tiempo. Por eso nosotros nos llaman protestantes, porque dicen que nacimos de allí. Pero dígale: nosotros nacimos en la cruz del Calvario. Simplemente ese sacrificio que se hizo efecto para los antepasados y hasta este tiempo, y sigue, aleluya.
Aleluya. Entonces empezaron a nacer hombres que en este tiempo nosotros los podemos conocer como los filósofos, gente de estudio. Por eso tiene que tener cuidado si el Señor no lo manda a hacer algo, porque muchos de hoy en día, porque a qué se viene lo que yo estoy hablando, y este de qué está hablando. Estamos hablando que el enemigo sabe que le queda poco tiempo y está buscando la manera como sigilosamente meterse dentro de las iglesias. Incluso he escuchado muchos pastores que creen lo que esos hombres hoy en día enseñan. Están atacando el pentecostalismo porque nosotros nos denominamos pentecostales. ¿Por qué? Porque creemos en el poder y el mover del Espíritu Santo en este tiempo. Entonces esos hombres empezaron a meter la filosofía, empezaron a hacer tantas cosas, y viene la que es la católica, empieza lo que supuestamente para ese siglo eran los cristianos con idolatría, empiezan a perseguir a esos hombres que empezaron a despertar. Empezaron a despertar, el Señor los empieza a despertar. Y aquí también hay hombres y mujeres que el Señor los ha despertado. Por eso están en esa silla. Porque antes eran tremendos idólatras. Y el Señor los tiene aquí por misericordia. Pero el Señor, cuando Él tiene determinado hacer algo, Él lo hace. Y empezó a levantar hombres que empezaron a manifestar el poder de Dios en la tierra. Porque el mismo Dios que levantó muertos, resucitó muertos, paralíticos, ciegos en aquel tiempo, se empezó nuevamente a manifestar en estos siglos atrás. Aleluya. Y hoy en día hay una lucha, muchos no lo saben. Hay una lucha y una división en decir que la salvación no se pierde, y hay otro grupo que dice que la salvación se pierde. Hay otro grupo que dice, porque nosotros los que creemos en el arrebatamiento somos dispensacionalistas, y los que no, hoy en día nos están atacando. Y esos maestros de hoy en día son los que reflejan en las redes sociales. Son maestros de muchos aquí que empiezan a negar el mover del Espíritu Santo. El enemigo se está metiendo sigilosamente porque sabe que le queda poco tiempo. Pero en este tiempo Dios quiere levantar hombres y mujeres de oración para manifestar su poder en este tiempo, que los tiempos de los apóstoles no han pasado. Y ese es el problema en este tiempo, que muchos hemos dejado la oración. No podemos quitarnos un dolor de cabeza. Y cuando oímos a aquellos decir de que los milagros ya no es para este tiempo, muchos dicen amén. Porque es más fácil negar el poder de Dios, porque no lo podemos manifestar nosotros, que creerlo. Y es lo que quiere el enemigo, que tú no creas en el poder de Dios. Aleluya. Pero gloria a Dios que en todo lugar Dios está levantando hombres y mujeres de oración en este tiempo para derribar toda trampa del enemigo, porque Él de la eternidad ha sido derrotado. ¿A qué viene esto, hermano? Que nosotros necesitamos volver a la oración. Nosotros necesitamos volver a la oración. No hay mover del Espíritu Santo si nosotros no oramos. Si nosotros no buscamos su presencia, no hay mover del Espíritu Santo. Puede entrar brujo y bruja, nos deja en vergüenza. Vamos a ser puro humo. Vamos a ser pura bulla. El Señor nos permite tener personas con una condición en este lugar, y nosotros nos reflejamos que por qué no se sanan. Muchos estamos aquí con una condición porque si nos sanamos, salimos a la puerta y no regresamos. Pero hay otros que están buscando del Señor y esperando
que un hombre y una mujer llena del poder de Dios venga y la toque y se levante. Pero muchos en este tiempo solo, Padre, mira esto, Padre, aquí, y no pasa nada. Y Dios es lo que hoy nos quiere confrontar, que necesitamos. Porque el enemigo está buscando cómo detener eso. En el tiempo de los apóstoles empezó, como decía, siempre había persecución. Y estaban persiguiendo a los apóstoles. Y mataron a Jacobo, hermano de Juan. Y eso le gustó a los judíos. Y luego, como el rey vio, o Herodes vio que le gustó a los judíos que habían matado a espada a Jacob, buscó a Pedro para hacerle lo mismo. Pero él pensaba hacerlo el siguiente día porque estaban en fiesta ellos. Los judíos tienen su fiesta y no es fiesta pagana, fiesta que Dios les mandó a hacer a ellos. Pero según ellos eran creyentes en Dios, pero no se daban cuenta que estaban matando a los verdaderos. Y en este tiempo muchos así está aconteciendo, están matando a sus hermanos, creyendo ellos que están haciendo bien, cuando están matando a aquel que tiene el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso necesitamos discernimiento en este tiempo, para saber quién es de Dios y quién es del diablo. Que el Señor lo reprenda. Porque ellos, según que estaban haciendo bien, aprobaban eso que estaban aconteciendo. Pero Dios es justo. Porque antes que llegara el siguiente día, dice que el apóstol Pedro lo habían metido adentro. Y en la noche llegó un ángel a tocarle al costado y a decirle: levántate. Y hoy el Señor te dice a ti: levántate. 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 Levántate en el nombre de Jesús. Aleluya. Y Pedro se levanta y el ángel le dice: cíñete, ponte tus sandalias, ponte la túnica. Hoy el Señor te dice: ponte la armadura. Ponte la armadura, aleluya, porque estamos en guerra. Estamos en guerra. El diablo sabe que le queda poco tiempo, aleluya. Por eso tú tienes que estar ceñido. Tienes que estar ceñido con la verdad, aleluya, que es su palabra. Aleluya. Y dice que cuando Pedro, el ángel le tocó, las esposas cayeron inmediatamente y salieron. Y cuando se va dando cuenta Pedro que estaban afuera, vino en sí y vio que era real lo que había acontecido, porque pensó que estaba viendo una visión. Aleluya. Y Pedro, pero antes de eso, cuando a Pedro lo habían tomado preso, la iglesia, dice, la iglesia estaba en oración. Santo. Aleluya. Palabrota, oración. Algo acontece cuando el pueblo ora, cuando no hay división, cuando oramos con un propósito. A ti te duele algo, pero sabes que el hermano está necesitado, ora por él. Cuando todos nos unimos con un propósito, Dios responde. Aleluya. Santo, aleluya. Dios responde, aleluya. No pierdas la fe, que Dios responde. Y dice que cuando Pedro llegó y fue a tocar la puerta y salió a escuchar una joven y escuchó que era Pedro, en vez de abrirle la puerta, se fue para adentro corriendo a avisar a las hermanas. ¿Qué tendrán las hermanas que sí oran? Nosotros los hombres tenemos que aprender un poco de eso. Nosotros los hombres tenemos que aprender un poco de eso, aleluya. Porque el hombre tiene que tener aceite, no esta, porque es muy fácil venir a ungirte las manos, venir a orar. No, el aceite que tú necesitas es el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento esto se usaba para ungir reyes, pero eran representación en lo que iba a venir.
quién es el que iba a venir? Dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el aceite. Espíritu de Dios. Cuando te unge las manos con aceite, vas a recibir poder. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil echarse aceite! Ya estoy ungido, estoy preparado. Todos demonios. No, hermano, es el Espíritu Santo, aleluya. Es el Espíritu Santo. El perdón de pecados en aquel tiempo era matar ovejas, sacrificar. Por si al caso decían, voy a matar un cordero por mi hijo, por mi hija. Pero también era representación de aquel que iba a venir y ser sacrificado por todos. Y su nombre, si no lo conoces, te lo voy a presentar. Su nombre es Jesucristo, aleluya. Que Él murió por ti, por tu familia, aleluya. Es el único que murió por amor. Gloria a Dios. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Aleluya. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Viene una alerta nuevamente. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Y antes de que acontezca el Señor viene por un pueblo que ha sido lavado con su sangre. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús, aleluya. Yo no sé si tú te sientes bien este día espiritualmente. Poderoso Dios. Pero esta palabra viene para el Señor ministrarnos fuerzas nuevamente. Amén, aleluya. El Señor no es el acusador. El que te acusa te va a decir que tú en esa condición ya no te puedes levantar. Aleluya, amén. Joven, en esa condición que tú estás, el Señor te puede levantar. Y amén, aleluya. Señorita, en este tiempo el enemigo está buscando cómo atacar la juventud, pero el Señor es tu guía. Y amén. Para que no terminen como muchos de nosotros reventados, de estar rebotando por aquí, por allá y terminar mal. Aleluya. Que nosotros seamos espejos para ustedes jóvenes, que no terminen de esa misma condición. Aleluya. Porque muchos han testificado de lo malo que hacían y de las cosas que han pasado, para que tú no pases eso. Y amén. No hagas eso. Amén, aleluya. Es simple. No imites lo malo. Amén, aleluya. No imites lo malo, aleluya. Y amén. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y cuando Pedro llegó a ese lugar y vienen los hermanos o la joven que va a ir a decir que Pedro estaba allá afuera, decían, no, ha de ser su ángel. Porque en aquel tiempo creían en eso del ángel de la guarda. Ellos decían, no, ha de ser su ángel. Y cuando le fueron a abrir la puerta, quedaron atónitos. Mire, hermano, muchos de nosotros ya deberíamos estar en esa fase de estar atónitos, de haber recibido el milagro de Dios, pero no le queremos abrir la puerta. Ábrele la puerta a aquello que tú estás pidiendo, porque cuando el Señor responde, Él lo hace, pero muchos es difícil a veces. El enemigo pone dudas en nuestra mente. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Está atacando hoy en día el pentecostalismo. Nosotros como pentecostales hasta nos decimos que somos de fuego. Aleluya. Ya se ríe la hermana. Miren, hermanos, hoy en día el enemigo quiere burlarse de nosotros. Pero la única manera de nosotros levantarnos es buscando al Señor y Él respaldándonos. Tapándole la boca a esos que están haciendo mofa, chistes de los hombres y mujeres cuando el Espíritu Santo los toca. Hoy en día es chiste allá afuera eso. Es burla. ¿Por qué? Porque muchos de los creyentes de este tiempo que están predicando están enseñando lo mismo que ellos enseñan. Aleluya. Están negando los milagros. Están negando los ministerios que el Señor dejó. Muchos enseñan
que los ministerios ya cesaron. Hoy solo hay pastor y evangelista, no más, se acabó. ¿Quiénes enseñan eso? Aleluya. ¿Quiénes están enseñando eso? Son esas personas. Están tratando de apagar ese fuego que había en los tiempos de Gigi Ávila. Ya no hay hombres como él en este tiempo, al parecer. Se fumaron. Poderoso Dios. Cuando hoy el Señor nos está llamando, que Él quiere usarnos en este tiempo para poder mostrar su poder, que Él todavía hace las cosas que en aquel tiempo Él hacía. Aleluya. Aleluya. Así que yo quiero invitar en esta hora, si alguien